Muy buenos días, alumnos de octavo año básico. Nos encontramos, ¿cierto?, en esta primera cápsula educativa de esta semana para dar inicio con el objetivo que vamos a trabajar a continuación, que es escribir creativamente narraciones que contengan una estructura clara. Como nosotros vimos en las clases anteriores, ¿cierto?, trabajamos todo lo que era la parte de estructura, toda la parte de contenido, toda la parte que era un poco más como de materia. Hoy día ya vamos a poner en práctica todos esos contenidos que aprendimos en las clases anteriores de la siguiente forma. Primero, recordarles como siempre que deben trabajar en su cuaderno de lenguaje y comunicación, escribir la fecha, el número de la clase que es muy importante para la retroalimentación, hoy corresponde a la clase número 9 y enseguida el objetivo que vamos a trabajar. En la gráfica aquí yo siempre les dejo este ejemplo para que no se les olvide. Pues bien, ahora los invito a ver un video en el cual se explica claramente y podemos reforzar lo que aprendimos en las clases anteriores de cuál es la estructura que nosotros debemos utilizar en la planificación de un cuento o de un texto narrativo. También recordemos que esta planificación nos va a ayudar en diferentes tipos de textos, como por ejemplo los mitos que vamos a tener que verlos un poco más adelante, algunos textos como las obras de teatro que también las vamos a trabajar y algunos otros textos poéticos también. Entonces esta estructura nos va a servir para ayudar a aprender a planificar el trabajo antes de la escritura. Los invito entonces a poner mucha atención y no se preocupen en tomar nota porque yo después les tengo un resumen de lo que aquí vamos a ver. Hola, hoy les enseñaré cómo escribir un cuento. Solo debes tener las ganas de querer hacerlo. Sigue los siguientes pasos. Primero, elige un tema para tu cuento. Puede ser una fantasía, un relato, alguna anécdota de tu vida y hasta puedes inspirarte en un relato histórico y cambiar los detalles. Segundo, inventa uno o varios personajes que serán los protagonistas de tu historia. Tercero, escoge un título para tu cuento. No olvides que tiene que tener relación con el tema. Cuarto, crea un lugar en donde ocurrirá tu historia. Quinto, crea un acontecimiento o situación que da inicio a tu historia. Sexto, presenta una situación problema o un conflicto que el protagonista deba resolver. Séptimo, final. Dar una solución al problema. Recuerda que el protagonista resuelve el problema. Por último, lee la versión de tu cuento. Es importante que revises la ortografía y reescribe. Públicalo o preséntalo a tus compañeros. Ahora ya sabes escribir un cuento. ¡Manos a la obra! ¿Se fijan cómo dice este video? Ahora ya saben cómo escribir un cuento. La verdad es que nosotros ya sabíamos, pero aquí nosotros obtenemos nuevamente un orden de cómo nosotros debemos escribir. Pues bien, lo que viene a continuación va a ser lo siguiente. Nosotros ahora vamos a trabajar y vamos a hacer una pequeña evaluación formativa. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver cómo estamos trabajando y qué hemos aprendido en este lapso de tiempo. Para eso vamos a hacer un cuento. Vamos a escribir un cuento y de ustedes se van a convertir en autores. Y para eso también vamos a seguir esta estructura que yo he preparado para ustedes, que es una planificación. Primero nosotros debemos crear un título para nuestro cuento. Enseguida debemos describir en forma física y psicológica al personaje principal. Eso ustedes ya lo saben hacer porque lo hemos hecho durante bastante tiempo y analizando diferentes personajes en diferentes tipos de textos. Enseguida vamos a describir también en forma física y psicológica un antagonista, que es el personaje, ¿cierto?, que se opone al protagonista para que él pueda desarrollar las acciones o lograr lo que él se ha propuesto. Vamos a tener uno o dos personajes secundarios que pueden acompañar tanto al antagonista como al protagonista. Enseguida ustedes van a describir el lugar donde ustedes quieren que se vaya a desarrollar esta acción.
Van a crear un acontecimiento para el inicio, para hacer la presentación de este personaje principal. Van a describir un problema. Este problema es súper importante porque este problema marca el nudo que nosotros vamos a tener, ¿cierto?, en nuestra historia. Cómo nosotros vamos a complicarnos, qué es lo que vamos a tener que solucionar más adelante. Después van a describir cómo ustedes van a resolver ese problema. Generalmente no olviden que el nudo ayuda a prepararlo el antagonista. Él es el que generalmente pone el problema para el protagonista. Y finalmente vamos a crear un final en el cual nosotros vamos a resolver ese problema que hemos creado en este nudo o en esta situación que tenemos que solucionar en el final del cuento. Pues bien, a ustedes yo les dejo estas gráficas porque son muy similares a las que utilizábamos en clase cuando hacíamos la planificación del cuento. Ustedes pueden planificar de una manera muy entretenida. Ahora, si ustedes quieren hacer un mapa de cuento distinto, no hay ningún problema. Pueden utilizar diferentes figuras, pueden utilizar colores, incluso pueden utilizar imágenes o gráficas, ¿ya? No hay ningún problema. Aquí yo, por ejemplo, les dejo a ustedes donde parte desde el lugar, el tiempo, los personajes, el problema, el trama, algunas escenas que tienen relación, ¿cierto?, con las acciones que se van presentando, que son en forma de secuencia, y finalmente con los resultados, el final o el desenlace. En la gráfica acá también aparece un poco más didáctica, ¿cierto?, porque acompaña una ilustración, el ambiente, el tiempo o el espacio donde yo me voy a desarrollar. ¿Quiénes van a ser mis personajes? Y aquí aparece claramente quién va a ser el protagonista y el antagonista, y enseguida el trama, la acción, qué sucedió y cómo yo voy a resolver, ¿cierto?, este nudo que me he planteado en mi historia. También no deben olvidar que para redactar este texto o este cuento es muy importante las tres partes principales del cuento, que son la introducción, el nudo y el desenlace, o lo que nosotros conocemos como inicio, nudo y final. Pues bien, en la introducción debemos tener el principio de la historia. Presentamos los elementos y detallamos todos los aspectos. Ahí van las características físicas, psicológicas, descripción del ambiente y cómo se inicia la historia. En el nudo viene la parte más importante del cuento, porque plantea el conflicto que va a tener esta historia y los personajes tienen que tratar de resolverlo. Pues bien, en el desenlace o en el final tenemos el final de la historia, que suele tener un final feliz y yo los invito a crear un final feliz. Necesitamos un final feliz en nuestro cuento y ojalá que contenga una enseñanza o una moraleja. Eso quiere decir que la persona que va a leer nuestro cuento, aparte de entretenerse, va a aprender. También no olviden nunca la estructura del cuento, la estructura que les acabo de mencionar, inicio, desarrollo, desenlace, final. Y para eso, ustedes ya son alumnos de octavo, por lo tanto podemos incorporar los conectores que trabajamos, ¿cierto?, el año pasado y a inicio de este año. Conectores, por ejemplo, para enlazar ideas, al poco tiempo, sin embargo, por ejemplo, por otra parte, de todos modos, por lo tanto. Y recuerden los conectores de finalizar, como llegamos al final, para finalizar, al final, ya por último, así fue como, o por último. Son conectores que también nos van dando ciertos lineamientos para nosotros entender cuándo pasamos desde un momento a otro, desde el inicio al desarrollo y del desarrollo hacia el final. Así que no se olvide utilizar todos estos conectores, ir enlazando todo lo que hemos ido aprendiendo durante el año pasado y este año. Por lo tanto, ¿qué deben hacer ustedes? Crear un cuento de una plana contemplando los puntos que antes hemos expuesto, el uso de conectores y la planificación del cuento. Enseguida, la evaluación la puedes realizar en tu cuaderno y enviarla vía WhatsApp para yo poder revisarla y retroalimentarla. La pauta de evaluación va a ser socializada y enviada a sus correos y también vía WhatsApp antes de que ustedes envíen esta tarea. Así que los invito a trabajar con la alegría de siempre y a hacer unos cuentos maravillosos, ya que ustedes se convierten en unos bellos autores. Y quién sabe si estos cuentos lleguen a nuestros pequeñitos de prebásica de nuestro colegio, como articulábamos antes, ¿se acuerdan cuando íbamos a contar cuentos? Así que espero sus tareas y que estén muy bien.